Quien estuvo presente en la exposición de Guillermo Franco en el Senado es la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, de Unión por la Patria. Hola Florencia, ¿cómo va? La autora te saluda. Gusto escucharlos. Bien. Florencia, ¿qué crees que va a pasar? Ya todo indica que el gobierno no tiene intenciones, no tiene voluntad de mandar el presupuesto a extraordinarias. ¿Vos qué sensación tenés y qué pensás en relación a eso? No, sinceramente nosotros estamos muy preocupados en la actitud de este presidente de decir, bueno, mando un presupuesto y si no lo votan a ese, no quiero nada, o sea, quiero trabajar sin presupuesto. Eso obviamente le deja las manos libres al presidente y a todo el gobierno para manejarse discrecionalmente, decide cuántos fondos va a mandar a las provincias, decide cuánto va a destinar a la salud, a la educación, a las distintas cuestiones que hacen el Estado. Y además, imagínense lo que es un país sin la ley de leyes. Es decir, no tenemos seguridad de cuáles son las acciones que va a llevar adelante este gobierno, cuál va a ser la inflación que está pronosticada, cuáles son las reservas, qué actitud va a tomar ante la deuda externa. Entonces, nos deja como, digamos, a llevar adelante un programa sin una guía que nos va a impedir a nosotros como, digamos, miembros del Congreso Nacional, el control y obviamente lo dejamos con las manos libres para que pueda disponer de más de 20 billones de pesos, que es realmente una locura. Senadora, tenían también en agenda el tema del DNU por la deuda, ¿no? ¿Qué pasó con ese tema? ¿Se puede volver a tratar en otro momento? Bueno, nosotros confiamos que sí se puede tratar. Lo que pasa es que acá, bueno, un poco lo escuchaba el extracto de las notas que hacían ustedes, ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es la que hacen. Claro. Cuando asumió Villarroel el Senado era que había que trabajar, que cómo no se trabaja, que había que hacer sesiones y hace un mes y medio que tiene paralizado el Congreso de la Nación por miedo a que le bajen el DNU de la deuda externa. Para que la gente comprenda, ese DNU, el propio presidente se autofacultó a sí mismo para reestructurar la deuda, sacar más deuda, negociar los bonos sin necesidad de autorización del Congreso de la Nación. Lo que nos parece, digamos, una locura, es en contra de la Constitución nacional, en contra de las leyes, y bueno, ante esa posibilidad, directamente paralizaron el Senado Nacional, no convocaron a sesiones, no se trata ningún otro tema que es de suma importancia para la población por el temor a que se pueda avanzar en hacer caer este DNU. Florencia, recién te escuchaba decir, bueno, dicen una cosa, pero después hacen otra. ¿Cómo analizás o qué reacción te genera el tema de los gobernadores por fuera del peronismo kirchnerista, más precisamente los de Juntos por el Cambio y los dos del peronismo que ya sabemos, que tengan tanta voluntad de acompañar cuando les prometen que, por ejemplo, se va a rediscutir el presupuesto? Justo abren la negociación del presupuesto el día que necesitaban que se caiga una de las sesiones, después rápidamente se cierra esa sesión. ¿Cómo estás viendo el accionar de estos gobernadores? No, la verdad que yo creo que, mire, un poco le dije a Franco en ese momento que quizás la culpa del maltrato que le hacen a las provincias, que le hacen a nosotros que somos sus representantes, quizás sea culpa nuestra también, ¿no? Porque nosotros nos sentamos en las bancas y le decimos, ministro, por favor, ¿podría darme un dato? Había senadores que le pedían disculpas al ministro Franco por hacerle alguna consulta, le pedían por favor que le dé un dato, por favor que le mande la plata a las provincias, por favor que distribuya los fondos digamos que se recaudan en virtud de impuestos. Entonces obviamente que esto así no funciona. Nosotros tenemos que ir con firmeza a plantear el respeto a la ley y el respeto a la Constitución, porque no estamos planteando nada diferente. Y a mí me llama poderosamente la atención que los gobernadores no peronistas hayan sacado una nota o una carta diciéndole al presidente que querían que se actualicen como corresponden las transferencias a las provincias, que querían que distribuyan el impuesto a los combustibles líquidos, que casualmente ese impuesto hoy no está distribuyéndose entre las provincias, y a la par los senadores defendiendo. Hoy, miren, el presidente de la bancada radical
parecía un libertario defendiendo, diciendo que estaba todo muy bien, que era muy bueno, que el gobierno anterior, pero sí no estaba, digamos, dando su discurso o haciendo la defensa el jefe de gabinete del gobierno anterior. Estaba el jefe de gabinete de este gobierno. Entonces, eso es lo que tenemos que sincerarnos, y es patético la actuación que están teniendo algunos senadores que juegan a un doble juego, ¿no? Por un lado, los gobernadores le hacen una carta diciendo que están muy enojados y que esto que el otro, y por otro lado, los senadores, los diputados nacionales son absolutamente funcionales a las acciones que lleva adelante este gobierno. Senadora, ¿cómo influye la pelea, este nuevo capítulo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el funcionamiento del Senado? ¿Qué se percibe desde ahí adentro? No, yo sinceramente creo que es una estrategia de distracción para que nosotros digamos, mire, que están peleados, veo que salieron esos afiches, ahora dicen no, que veía una publicación diciendo que jamás Villarroel iba a ser peronista, que nosotros queríamos que Villarroel sea peronista. Por favor, una mujer que defiende el terrorismo de Estado, que defiende el genocidio que sucedió en la Argentina en el último golpe militar, jamás puede ser ni pensar como justicialista ni estar acercada al peronismo, ¿no? En absoluto. Entonces eso nada que ver con nosotros. Pero yo creo que es eso, que es una medida de distracción, porque desde que arrancó este gobierno, ya hace un año, hasta ahora no hubo ninguna acción concreta de Villarroel que disponga que se separa o que se aparta de las acciones de este gobierno. Cuando le tocó desempatar en la ley de bases, desempató. Cuando le tocó llamar al DNU, llamó. Hoy le toca cerrar las puertas del Senado para que no corra riesgo el gobierno nacional, y lo hace. Cuando le tocó convencer a algunos senadores para que apoyen las medidas, unas locuras del gobierno, como es el veto a las universidades o es el veto a los jubilados, estuvo ella siendo funcional. Así que me parece que todo lo demás, y no sé si se le gusta la cara de ella o no le gusta, o le gusta la forma, o si es el jamoncito o no es el jamoncito del medio, me parece que es puro bla bla, pero ella sigue siendo absolutamente funcional a este gobierno nacional. Florencia, ¿cuál es tu visión en relación al intento del gobierno, la intención por lo menos de eliminar las PASOs y también el financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuál es tu visión en relación a la reforma electoral que pretende el gobierno? Bueno, primero que el gobierno viene hace rato intentando una reforma electoral que no está claro él qué es lo que quiere hacer. El primero fue con la boleta única de papel. Nosotros le planteamos que si iban a llevar adelante una reforma electoral integral, no tenía sentido aprobar una ley que es la boleta única de papel. No nos llevaron el apunte, igual lo hicieron. Pero yo creo que están viendo la forma de buscar alguna estrategia para poder llegar bien posicionado a las elecciones intermedias. Es evidente que el gobierno por sí mismo no tiene la fuerza de llevar adelante una elección, y mucho menos los libertarios por sí mismos. Seamos sinceros, el peronismo ganó la elección y lo que perdimos fue el balotaje, donde el resto de las fuerzas políticas acompañaron a Javier Milei. Bueno, yo creo que esto de suspender las PASO es un intento que quiere tener el gobierno para poder ir todos unidos a las elecciones y no, dividirse con las PASO, y después quizás sea tan fuerte el enfrentamiento que no pueden unirse. Yo creo que es una improvisación, creo que son medidas de distracción que también presentan leyes, pero que en realidad no se ocupan, como lo decía Mayán recién, de lo importante, que atiendan a la gente, que solucionen los problemas de la gente, que eso es lo que aqueja todo el tiempo. Una más por mi parte, senadora, respecto a lo que compartíamos hace un ratito de ficha limpia, lo que pasó en diputados, ¿cómo lo vio? Mire, para mí lo de ficha limpia sigue siendo un blef, ¿no? Sigue siendo un blef cuando ellos están convocando a personas que están,
¿cómo decirle?, perseguida por delitos, donde está comprobado el fraude al Estado, donde está planteando un montón de cuestiones. Esto es una puesta en escena de llevar adelante una ley que solamente tiene un solo cometido, que es perjudicar a una sola persona, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y subirse o montarse en un discurso que intenta perjudicarla a ella, ¿no? Yo creo que nosotros, gobierno y esta pseudo oposición, nosotros somos la real oposición, el peronismo tiene que empezar a abocarse en los temas importantes de la gente. Hoy tenemos una canasta básica que supera los $1.000, tenemos un índice de pobreza tremendo, una cantidad de gente, más del 52% de los argentinos están bajo la línea de la pobreza, nadie llega a fin de mes, tenemos tarifazos por todos lados, el desempleo, tenemos más de 160.000 personas que han quedado sin trabajo este último tiempo, 11 puntos la pobreza, y que la gente escuche que se está hablando de una ley de ficha limpia, que se está hablando de suprimir las PASO, de reforma electoral, sinceramente le estamos tomando el pelo, ¿no? Yo le pido al gobierno que se aboque a tratar los temas que realmente son importantes para la gente, y cuando hablan del éxito, porque ellos dicen que este gobierno es exitoso. Si este gobierno fuera exitoso, la única prueba sería de que un jubilado llegue a fin de mes, pueda comprar sus remedios, pueda pagar sus boletas de luz, de gas, y lo mismo que el resto de la familia. Si eso no ocurre, entonces este gobierno, por más que diga que baja el riesgo país, por más que diga que baja la inflación, por más que diga que la macroeconomía es un éxito, es un rotundo fracaso. Florencia, muchísimas gracias por el contacto. Buenas noches. No, les mando un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Bien, pasaba ahí la senadora por Unión por la Patria, Florencia López. Nos vamos a una tanda.